Crecí en un pueblo pequeño donde nunca cerrábamos la puerta ni guardábamos las bicicletas. En los jardines sin candado, donde todos se saludaban al pasar, conocíamos a nuestros vecinos, a sus perros, sus costumbres. Toda mi primaria transcurrió en un solo pasillo de la escuela con unas 20 personas por clase y siempre los mismos rostros, desde primero hasta octavo grado. Todos sabíamos quién había repetido año, qué padres se divorciaban y quién aún se hacía pipí en la cama. Secretos que nunca se decían en voz alta, pero que todos adivinaban. Pasábamos nuestros días jugando béisbol en el callejón sin salida, haciendo carreras de bicicleta detrás de la tienda y yendo a las fiestas de cumpleaños de los demás. Solo palomitas, refrescos fluorescentes y un video home system rentado en ese viejo videoclub mugroso. Eran los años 90, vivíamos para el Nintendo 64 los Pogs y para ver quién imitaba mejor a Jim Carrey. Mis papás confiaban en mí, tal vez demasiado. Desde tercer grado, era lo que llamaban una niña con llave. Llegaba sola a casa, me calentaba un Hot Pocket en el microondas y me sentaba a ver caricaturas en Fox Kids, hasta que ellos regresaban. Pero a pesar de eso no hacía travesuras. Ninguno de nosotros, de verdad. No había mucho que hacer. La historia de los pijamas era sagrada. Cada cumpleaños estaba marcado por batallas de nervios, pizzas chorreantes y bromas de paz, hasta que alguna de nosotras terminaba llorando o vomitando. Siempre el mismo escenario reconfortante. Casas limpias, mamás en bata, papás haciendo hamburguesas y hermanos mayores que nos ignoraban. Así que, cuando Mac Wallen invitó a toda nuestra clase de primero de secundaria a su cumpleaños, pensamos que sería lo mismo. Una película, dulces, tal vez la vieja broma de la mano en agua tibia. Todavía no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Mac llegó a la ciudad junto a su hermano Sam. Su casa estaba en la parte más deteriorada del barrio, donde ni siquiera las calles estaban pintadas y los jardines no eran más que parches de tierra. Sam de octavo no era simpático. Grande y gordo, con el cabello grasoso, llevaba un viejo mullet en la cabeza, siempre con sus camisetas sin mangas rotas, la mandíbula apretada, como si estuviera masticando aire. No era malo, pero incomodaba a todos solo con su presencia. Mac era diferente. Más divertido, impredecible y algo loco. No temía nada, ni le importaba lo que pensaran de él. Para niños de 12 años era emocionante. Un boleto directo para travesuras que nunca nos hubiéramos atrevido a hacer solas. Cuando repartió sus invitaciones impresas con camiones monstruo, todas aceptamos. Nadie rechazó. Llegamos ese viernes por la noche. Con el saco de dormir a la espalda, ruidosas y seguras, Mac nos esperaba en el porche, con su sonrisa torcida y dientes chuecos. La casa, o más bien la cabaña, parecía cansada, hundida, casi abandonada. Sillas de jardín abolladas al frente, latas de cerveza aplastadas en la ventana, una persiana colgando de una bisagra. Sam estaba en la entrada, brazos cruzados y un palillo en los labios. No habló, solo nos observaba en silencio. Dentro olía a ropa mojada y grasa quemada. La alfombra gris de la sala crujía bajo nuestros zapatos. La mamá de Mac salió de la cocina. Cabello recogido, mejillas prominentes y camiseta rosa de tirantes tan gastada que era transparente. Sin sostén, la mitad de los chicos se pusieron rojos al verla. Nos repartió platos de cartón con pastel ya servido, diciendo, «Diviértanse esta noche». Luego se fue. Un minuto después oímos una puerta cerrarse y un coche alejarse. Ellos van al bar, así que es Mac. La casa es nuestra. Curiosamente, eso me heló. Nunca había tenido una pijamada sin un adulto cerca. Pero nadie protestó. No queríamos parecer unas bebés. Al principio, todo era diversión, música alta, mucho azúcar y peleas en los pasillos. Sam merodeaba, sonriendo raro cada vez que alguna caía o se lastimaba. A las 9 p.m. Mac dijo que tenía algo mejor que una película. Nos llevó a su cuarto, donde estaba con Sam y abrió un baúl de madera. Adentro había muchos casetes sin etiqueta. Puso uno en el reproductor de video. La imagen temblorosa mostró una habitación. No era una película, era una habitación real. Y muy pronto entendimos que era su madre Nuf, con su padre detrás de ella. Grabado deprisa, la habitación quedó inmóvil. Algunos rieron nerviosos, pero nadie respiraba.
Sam estaba detrás de nosotras, brazos cruzados. ¿Les gusta esto? Mi papá grababa todo. Quise irme de inmediato, pero mis piernas no se movían. Max se reía. ¿Y si vemos otros? Sacó unos juguetes sexuales de un cajón, cosas sucias que olían a látex rancio que lanzó alrededor. Un chico los agarró y luego los soltó como si quemaran. Después Sam tomó una cajita de madera y la abrió. Adentro, un revólver real, brillante y aceitado. Lo levantó hacia el techo, luego hacia uno de nosotros. ¡Bang! Gritó secamente. Todos se sobresaltaron. Max se rió con sarcasmo. No está cargada, pero su voz temblaba. Sam fue apuntando el cañón a nuestras frentes, uno por uno. Cuando fue mi turno, no respiré. El metal frío sobre mi piel, el clic del gatillo que él armaba suavemente, y su sonrisa. «¿Y sí?» susurró él. Luego pasó al siguiente. Después de eso, nada volvió a ser igual. Los juegos dejaron de ser juegos. Sam pateó al perro famélico que ladraba mucho. Mac atrapó un ratón en una caja de zapatos y lo arrojó al triturador del fregadero. El ruido todavía lo escuchó. Luego, una pequeña serpiente salió de una pecera y terminó en el microondas. Algunos apartaron la mirada. El punto de no retorno fue cuando incendiaron el bote de basura del vecino con líquido inflamable. Las llamas brotaron. Sam giraba alrededor, descalza, muerta de risa. Nosotras nos mirábamos. Líquidos. Ya no era rebeldía, ya no eran tonterías, era otra cosa. Tomé mi mochila, até las agujetas con manos temblorosas y salí de la casa en silencio. La noche afuera parecía inmensa. No corrí, cada paso resonaba. Sentía que él me seguía. O peor aún, que algo de la película atravesara la pantalla y caminara detrás de mí. 8 cuadras después entré a mi casa. Mis papás estaban viendo las noticias, mi mamá estaba tejiendo y mi papá tomaba su té. Cuando me vieron, lo entendieron de inmediato. Mi mamá me abrazó y mi papá apagó la tele. Les conté todo, la pistola, los casetes, los animales. Todo, menos lo que no podía expresar, la mirada de Sam, la risa vacía de Mac. Al día siguiente, la escuela y la policía ya lo sabían. Otros padres habían llamado. La casa de los Wallens pronto se llenó de policías. Confiscaron las cintas y el arma. Sam fue enviado a otro lugar. Mac suspendido. La perrera se llevó al perro. La casa fue puesta en venta, luego tapiada y finalmente demolida. Actualmente, ni pasto crece ahí. Nunca volvimos a hablar de eso, pero ninguno salió ileso de esa experiencia. Esa noche cambié. Aprendí a cerrar mis puertas, escuchar los cerrojos y evitar fiestas y multitudes. Una parte de mí murió esa noche, pero otra nació, más desconfiada, más solitaria. Y honestamente creo que prefiero eso. Solo he asistido a una sola pijamada en toda mi vida, una, y con eso tuve más que suficiente. Mis papás no eran estrictos ni religiosos, solo querían conocer a las familias con las que me quedaba. Luego de esa noche, se aseguraron de que no volviera a dormir en casa de nadie. En quinto de primaria, el niño era Tommy Jorgens. Todos querían a Tommy, un niño nervioso y bocón, cuya falsa confianza, por alguna razón, funcionaba. Conocía todos los trucos de la PlayStation y sabía escupir derecho hacia el cielo a 2,50 metros y luego atrapar su saliva de nuevo en la boca. Ese tipo de niño nos parecía genial, pero en realidad no conocíamos a Tommy, no de verdad. Gran parte de lo que lo hacía genial venía del hecho de que había sido criado por un grupo de locos completos. A veces teníamos pistas. Nunca traía almuerzo, solo billetes arrugados y boletos de raspar. Soltaba frases de adulto como: «El tipo de mi mamá salió otra vez». El tío Mike fue atrapado en Flagstaff. En ese tiempo todo eso no nos importaba. ¿Tommy qué? Estuvo con nosotros desde segundo de primaria. No tenía muchos amigos, pero todos queríamos estar con él. Su vida parecía eléctrica, diferente. Cuando repartió invitaciones escritas con marcador en una hoja de cuaderno con errores, acepté sin preguntar a mis papás. No estaban contentos de verla, pero el nombre Jürgens les resultaba familiar, así que aceptaron.
Creo que mi mamá habló con su mamá durante 90 segundos cronometrados, antes de aceptar. De acuerdo, pero si algo te parece raro, nos llamas. Lo digo en serio. Es viernes y bajamos del autobús muy emocionados. Tommy vive en las afueras en una casa hundida, con 4 camionetas y 2 botes podridos en el patio. Eso no va a volver a ver el agua pronto. El garaje está abierto y te juro que están armando una batería de verdad. Unos tipos cargan amplificadores. Ni siquiera hemos bajado nuestras mochilas todavía. Tommy nos recibe en el porche con su sonrisa de siempre. Van a perder la cabeza. No estaba mintiendo. Al entrar, sentí que era una fiesta en casa de mi tío, no infantil. Ya había adultos, amigos y padres que bebían, fumaban y reían en la sala sin prestar atención. Para nosotras, las pilas de cerveza estaban en la mesa. En la cocina, el pasillo olía a palomitas quemadas, ahogado bajo una densa nube de humo de marihuana. En ese momento, éramos demasiado jóvenes para entender exactamente qué estaba mal. Simplemente parecía correcto. Cao chico. Música, refresco y patio grande. Creímos llegar a la mejor fiesta de cumpleaños, sin imaginar lo que nos aguardaba. El patio parecía un campo de fútbol, con un trampolín oxidado, una pata torcida e historias inventadas. Habían pegado una vieja diana de dardos con cinta en un mezquite casi muerto. Suelo de tierra pisonada, hierbas raquíticas y latas vacías. En el centro, una hielera llena de refresco de naranja y RC Cola, como un tesoro que fue saqueado de inmediato. Luego llegó la banda, no estoy bromeando, una verdadera banda local. 4 tipos con jeans rotos y lentes oscuros llevan su equipo al escenario. Una tabla de AAA sobre bloques de cemento. Uno llevaba solo chaleco, sin camisa. Se llamaba Código 3. El cantante gritó en el micrófono: «Vamos a despertar esta ciudad». Un grito tan agudo que los perros del barrio ladraron. Empezaron con «Tú le das mala fama al amor». Todos en sexto de primaria se volvieron locos, hasta los tímidos saltaban como en un concierto. A los 11 años bebíamos refrescos, lanzábamos dardos a un árbol y oíamos una banda de covers de Bon Jovi. Un tipo borracho, conocido por todos, asaba hot dogs en el porche. Era una locura. Y sí, un poco genial. Cuando el sol se puso y se encendió el zumbido eléctrico, el ambiente cambió. Los adultos se volvían torpes. Ya no solo había cervezas, también salían botellas de licor fuerte. Vi a alguien verter un líquido transparente en un vaso rojo y luego ir al garaje. Dentro, otros jóvenes de unos 20 años jugaban a los dardos apostando dinero. Billetes sobre una lavadora, como en una mesa de póker. El papá de Tommy, o quien creíamos que lo era un hombre enorme, sudoroso, con shorts cargo y una gruesa cadena en el cuello. Le estaba gritando a un tal Shane sobre hacer trampa. «Cruzaste la línea, imbécil, te vi». Estaba mirando fijamente a Shane, un tipo alto y flaco. Rougeau sostenía un dardo, como si fuera a clavárselo en un ojo. Había una segunda diana colgada en el garaje para los adultos. Nos quedábamos ahí, parados, pegados. Tyler suspiró. «No deberíamos irnos de aquí, no hemos tenido tiempo». Shane lanzó su dardo, falló el blanco y el papá de Tommy lo empujó violentamente. Shane tropezó, tiró la caja de herramientas y luego respondió con golpes. Los siguientes 10 segundos fueron solo ruido. Metal y carne chocan, vidrio se rompe. Un tipo fue arrojado al calentador de agua con un estruendo similar a disparos. Nos quedamos paralizados. Algunos niños empezaron a llorar. La pelea terminó cuando la mamá de Tony, que fumaba en la entrada, llegó gritando que paráramos. Una voz ronca, sal y vinagre. La vi clavarle las uñas en el brazo al papá de Tommy y sacarlo afuera jalándolo de la piel. «La fiesta sigue», refunfuñó ella, y la banda empezó otra canción como si nada hubiera pasado. Desde entonces, la línea entre lo divertido y lo peligroso desapareció en minutos. Al poco tiempo sacaron las drogas. No era un porro discreto, era droga real. Se despejó una mesa baja y la mamá de Tommy volcó una bolsa de sándwich llena de hierbas verdosas y un montón de polvo blanco. Por un segundo pensé que era harina, pero no lo era. Zek empezó a picarlo con una tarjeta Blockbuster. «No te preocupes, es solo Go Fast, no coca». Como si eso lo hiciera aceptable. Otra adulta, creo que la tía, fumaba de una pipa de vidrio mientras cantaba Panamá.
Tommy volvió del garaje sonriendo y con un porro en la boca como si fuera un dulce. Lo miramos fijamente. El mudo Frejot le dio una calada. Le dijo a Cody Anderson, y Cody retrocedió como si estuviera frente a una víbora. Tommy se encogió de hombros, le dio una calada, tosió como un moribundo y luego se rió hasta desplomarse. En ese entonces aún me divertía de forma peligrosa. Fue una amistad. Como si estuviéramos en una película prohibida, conteniendo la respiración para no ser descubiertas. Sí, era una locura, pero aún no daba miedo. Terminamos afuera, en sillas de jardín, bebiendo refresco tibio y viendo a Code Free terminar su set. Los adultos estaban drogados, tambaleándose, riendo, olvidando su propio nombre. Alguien vomitaba en seco entre los arbustos. Contaba una historia de fantasmas cuando volvimos a oír gritos, las mismas voces, el papá de Tommy y Shane. ¡Me engañaste! No, simplemente eres malo para los dardos, Shane. Otro estruendo, un grito, gente corriendo. Nos levantamos. 2 niños corrieron al lado de la casa. Rodeamos el garaje conteniendo la respiración. Ya sentía cómo cambiaba el aire, ese silencio pesado que cae de repente. Shane yacía en el suelo, sangrando en la camisa. El papá de Tommy tenía un cuchillo plegable con protector de nudillos. Shane gemía, sujetándose el costado. Alguien gritó y ahí bang, bang, bang. 3 disparos, de verdad, cerca, ensordecedor, un caos total. La mamá de Tommy salió al césped llorando. Uno de los músicos tumbó al tipo armado y logró quitarle la pistola. Nadie resultó herido, un milagro. Pero había casquillos en el suelo, el encanto se había roto. Ya no era una fiesta, era una zona de guerra. Los policías llegaron en menos de 10 minutos, sirenas y luces girando como una discoteca del crimen sobre el césped. Yo seguía en el patio trasero, con los zapatos en la mano, temblando tanto que ya no podía abrir el pestillo. Cody Anderson lloraba. Nos acaban de disparar, nos acaban de disparar. Nos reunieron en la acera. Sentados, no se muevan. Los vecinos habían salido, hablaban con los oficiales, señalaban la casa como si fuera una telenovela. Una mujer envuelta en una cobija me preguntó si estaba bien. Asentí. Era una locura. Los padres llegaron uno tras otro, con los faros alineados en la calle. La cara de mi mamá cuando me vio, nunca la voy a olvidar. Me abrazó sin preguntar, como si volviera de la guerra. Al papá de Tommy lo arrestaron y se lo llevaron. Shane se fue en ambulancia, consciente pero sangrando, con servilletas presionando sus costillas. A otros adultos los interrogaron en la entrada. Un tipo se fue sin decir su nombre y desapareció con una mochila llena de algo que no quiero saber. No volvemos a la escuela el lunes. Tommy tampoco. Los rumores empezaron a circular. El arma y la pólvora eran robadas. Un músico y un exconvicto. No me importaba, solo quería olvidar. Imposible. Mi mamá avisó a la escuela que ya no podía dormir en casa de otros. No mientras vivas en mi casa y no pagues tus cuentas, me dijo. Fin de la discusión. No protesté. Tommy y su familia se mudaron a Yuma recientemente. Nunca regresó. Y como dije al principio, nunca volví a hacer una pijamada. Nunca. Mi esposa y yo intentamos tener un hijo y estábamos felices. Cuando nació era deseado y amado, lo llenamos de cariño. Realmente hice todo lo posible para darle una vida feliz. Pero desde el día en que lo trajimos del hospital, no dejó de estar infeliz y lloró durante 13 meses. No estoy exagerando, 13 meses sin parar. Lloró hasta quedarse sin voz. Podíamos ver su carita arrugada sin que saliera ningún sonido de su boca. Totalmente rockera. A veces, literalmente lloraba mientras dormía. Nunca he visto ni escuchado a otro niño capaz de hacer eso. Lo llevamos al médico, a médicos especialistas, intentamos cambiar su dieta. Incluso lo cargamos, lo mecimos, le dimos juguetes, lo arropamos e intentamos calmarlo con música. Todo lo que se nos ocurrió, pero nada funcionó. 13 meses de rechinar de dientes sin dormir, un infierno. Después de que dejó de llorar, creímos que el problema había terminado, pero pronto quedó claro que por alguna razón solo estaba enojado de vivir.
Nunca he visto a este niño tener una sonrisa verdaderamente alegre, y todo el tiempo que lo conocí, vi una sonrisa maliciosa y horrible extenderse por todo su rostro, disfrutando perversamente al causar dolor y sufrimiento. Ni por un solo segundo hizo, ni siquiera una sola sonrisa auténtica que mostrara que era feliz. Ni una sola vez. No le interesaba nada positivo, estaba alimentado por el odio, y todo lo que hacía estaba orientado hacia eso. Y en cuanto pudo caminar, su única misión en la vida fue crear historias. Intentaba romper todo lo que estaba a su alcance. Los aplastaba, los masticaba, los tiraba al inodoro, todo lo que podía hacer. Después de un tiempo, entendió cómo quitarse el pañal y le dio mucho gusto cagar y orinar donde pudiera. Después de un tiempo, entendió que no podía esconderlo y empezó a orinar y defecar en sitios donde no los hallaran rápido, o incluso aplastándolos en las alfombras, lo que hacía la limpieza aún más difícil y dejaba la casa apestosa. Entre los 9 y 15 años, él orinaba y defecaba en nuestra cama, hasta que pusimos un seguro en nuestra puerta y ya no pudo entrar. Luego, él defecó en el pasillo frente a nuestra habitación. Esta guerra biológica comenzó cuando tenía 2 años y medio y nunca salió de esa etapa. Voy a tratar de acelerar el ritmo, porque literalmente podría seguir hablando de este tema durante días. Pero al crecer, se volvió cada vez más incontrolable. Mordía, pateaba, gritaba, arañaba y escupía a todos los que intentaban hacerle algo. Fue expulsado 2 veces antes de los 9 años. Lo readmitieron y luego lo expulsaron definitivamente. La siguiente lo puso en una clase especial que lo mantenía alejado de los demás alumnos. Instalamos una puerta y candado en la cocina porque él siempre tenía cosas, sobre todo cuchillos. Los usaba para golpear paredes, muebles o perseguir gente. Cuando tenía 10 años me apuñaló bastante fuerte en la cadera y las nalgas. Todavía tengo las cicatrices. Al crecer se oscureció más. Esta vez prendía fuego a cosas y torturaba a los animales del vecindario. Aprovecho para anticiparme a los muchos mensajes que seguramente recibiré. Sí, fuimos a maldita terapia con el niño. Veía a un psiquiatra 2 veces por semana y solo Dios sabe cuántos medicamentos diferentes le recetaron a lo largo de los años. Nada funcionó, la terapia no funcionó y los medicamentos no hicieron nada. Nada, maldita sea, funcionó. Era como una nube tóxica de odio y furia que caía sobre todo lo que estaba a su alcance. Cuando mi hijo cumplió 16, mi esposa volvió a embarazarse. Nuestra reacción fue muy diferente esta vez. En lugar de alegría, sentimos horror. Este embarazo no había sido planeado y no sabíamos en absoluto qué hacer. Mi hijo había sido una pesadilla interminable durante 16 años. No podíamos soportar la idea de volver a pasar por todo eso, desde el principio. Consideramos una interrupción del embarazo, pero al principio ya no es tan fácil de hacer hoy en día. Y en segundo lugar, mi esposa está muy en contra de esa idea. Hablamos de varias opciones. Al final, acordamos que mi esposa tendría al bebé y si resultaba malo, lo daríamos en adopción. Sabíamos que no podíamos volver a vivir eso con otro hijo que fuera similar. Tuvimos una hija, ella era normal. De repente, vimos cómo deberían haber sido nuestras vidas todo este tiempo. Ella se reía de todo, mamaba sin morder, pues no tenía dientes y solo intentaba comer, no dañar el pecho de su madre. Después de 4 meses dormía toda la noche y era feliz. Todo era normal. No puedo describir el alivio y la felicidad que sentimos las dos. No tengo palabras para eso. Fue en ese momento cuando creo que empecé a alejarme de mi hijo. Antes, pese a mis errores, siempre procuraba hacer lo mejor para mi hijo. Estoy convencida. Intenté ayudarlo, amarlo y cuidarlo. Realmente lo intenté. Cuando nació mi hija, mi esposa y yo nos enfocamos en ella. Ella se volvió nuestro centro, no por maldad, sino porque era más fácil convivir con ella. Era tan feliz y dulce, cada momento con ella era mágico. Entiendo que estuvo mal, pero honestamente no podíamos evitarlo. No tengo mejor explicación. A mi hijo no le importa el embarazo de mi esposa y no sé si entendía lo que pasaba. Pero cuando llevamos a nuestra hija a casa, empezó a portarse aún peor. No pensé que fuera posible, pero parece que subió de nivel. En ese momento tenía unos 17 años. Discutíamos todos los días. Tras una pelea, solía salir corriendo de la casa y desaparecer por horas o volver hasta la mañana siguiente. Era un alivio.
Axelé empezó a esperar con ansias nuestras peleas, porque eso le permitía alejarse de nosotros por un momento. Después del nacimiento de nuestra hija, mi relación con mi hijo casi desapareció por completo. Nuestras únicas interacciones reales consistían en gritarnos. Mi esposa era aún peor con él, ya no sentía nada. Si nuestro hijo entraba, ella solo dejaba de hacer lo que hacía. Comenzaba a gritar, ¡lárgate! ¡Vete! ¡Fuera de mi vista! Así seguía hasta que él se iba. Empezó a pasar cada vez más tiempo fuera de la casa, lo cual fue una bendición para nosotros. No tenía idea de lo que hacía afuera, solo estábamos aliviados de que no fuera con nosotros. Todo era por el comportamiento de nuestro hijo. Invertimos mucho en poner cerraduras en toda la casa. Las puertas interiores delgadas y baratas se cambiaron por puertas de madera gruesa, imposibles de derribar y con cerraduras, de las cuales mi esposa y yo teníamos las llaves. Sé que esto puede parecer extremo, pero las cerraduras y las puertas pesadas eran la mejor manera que habíamos encontrado para crear un espacio seguro y protegernos de él. De nuevo, antes de que me lleguen muchos mensajes, no encerraba a mi hijo en su cuarto como si fuera prisionero. Él tenía libertad en la casa y podía moverse como quisiera. Mi esposa y yo nos encerrábamos para protegernos de él. De hecho, éramos prisioneros en nuestra propia casa. Ese día en particular tuve una pelea con mi hijo. Por la mañana, mi esposa y yo disfrutábamos de tranquilidad en la cocina mientras nuestra hija dormía. De pronto mi hija lloró. Cualquier padre con hijos pequeños lo sabe. Te acostumbras al llanto de tu hija y después de un tiempo puedes adivinar lo que necesita. Llora distinto si tiene hambre, necesita cambio de pañal o solo quiere que la arrullen. Los bebés pueden comunicarse bastante bien antes de hablar. Ese llanto, en cambio, no era nada de eso, era un grito de terror. En el segundo en que lo escuchamos, mi esposa y yo nos levantamos de nuestras sillas y corrimos. La puerta estaba cerrada con llave y tardamos unos segundos en encontrar la correcta y abrirla. Mi hijo estaba en la habitación. Vivíamos en un bungalow y ese bastardo se había metido por la ventana para llegar hasta ella. Él estaba junto a la cuna de Son con un cuchillo de cocina en la mano. No sé de dónde lo obtuvo, no era nuestro. Cuidábamos mucho nuestros cuchillos y los guardábamos bajo llave. Creo que pudo haberlo tomado de la casa de un vecino. Le había perforado la piel 2 veces, en el vientre y el brazo. Veía sangre. Cuando entré en la habitación, él estaba frotando el dorso del cuchillo en su cara. No la cortaba. Parecía que la estaba molestando mientras ella gritaba. Él nos miró y sonrió. Sin darme cuenta, corrí para interponerme entre ellos. No lo pensé. Simplemente me moví por instinto. Aún así, mi esposa llegó antes que yo. Fue como en una película en cámara rápida. Ella llegó con nuestro hijo. Apartó la mano, lanzó el cuchillo lejos y lo empujó con fuerza. Salió volando de la cuna y rebotó contra la pared. Cargué a mi hija mientras mi esposa nos observaba. Ella temblaba, casi convulsionando. Recuerdo el olor de la habitación, el ruido de mi hija que gritaba y gemía, la mirada de mi hijo que estaba ahí, con la mirada vacía. Nada que ver con la muerte. No había nada en sus ojos, ni la más mínima emoción. A mis ojos parecía un extraterrestre. Vi a mi esposa acercarse a él. Pude detenerla, pero no lo hice. Ella se acercó aún más. Una vez más, pude haberla detenido, pero no lo hice. Quizá pensaron que mi esposa era una mujer típica, baja, sensible y delicada, pero no es así. Mi esposa ciertamente es de complexión pequeña, pero no es sensible ni delicada, nunca lo ha sido desde que la conozco. Desde su adolescencia mi esposa es boxeadora. En ese entonces no existía el artes marciales mixtas, pero el karate y el boxeo sí se practicaban mucho. Y mi esposa era una aficionada muy talentosa. Pesaba menos de 60 kilos, tenía muchos músculos y sabía golpear. En ese tiempo yo pesaba 30 kilos más que ella. Y no tengo ninguna duda en afirmar que en una verdadera pelea entre ella y yo, ella me habría vencido por completo. Ninguno de los dos le había levantado la mano a nuestro hijo por enojo antes, pero algo se rompió en ella ese día. Todos esos años de ira, dolor, tristeza y frustración salieron a flote. Al golpearlo, su cabeza se echó hacia atrás y le sangró la nariz. Apenas reaccionó, solo la miró con esa expresión de sorpresa, como si no supiera cómo reaccionar ante lo que acababa de pasar. Ella esperó un segundo más, luego la golpeó de nuevo. Pude haber extendido la mano para detenerla, pude haberla sacado de la habitación, llevármela y calmarla, pero no lo hice. Me quedé ahí y la observé mientras empezaba a destrozarlo sistemáticamente. Cada vez que él levantaba las manos para cubrir una parte de su cuerpo, ella lanzaba poderosos golpes a otra parte de su cuerpo, su cabeza, su cuerpo, una y otra vez. Él empezó a gritar, a llorar, a suplicar que ella se detuviera.
Fue la reacción más sincera de su vida, pero ella no se detenía. La vi golpear cada vez más fuerte y rápido, tratándolo como un saco de boxeo. Él intentó golpearla, pero ella esquivaba con facilidad, actuando en automático como en el entrenamiento. Me quedé ahí mirando la escena durante unos minutos, luego les di la espalda. Saqué a mi hija de la habitación, la llevé a la cocina y la bañé en el fregadero. Noté que por tercera vez le hice un corte superficial en la planta del pie, pero todos eran leves. La limpié y la abracé hasta que se calmó. Luego le puse vendas en sus heridas. En nuestra habitación escuchaba a mi hijo gritarle e insultar horriblemente a mi esposa, diciéndole que le iba a cortar la cabeza y sodomizar su cadáver. Después de un rato ya no lo escuché decir nada, ni siquiera lo escuché gritar. Creo que quedé inconsciente, pero aún oía a mi esposa golpearlo. Eso duró bastante. Lo suficiente para que mi hija durmiera en mis brazos. Me senté en la mesa esperando a que mi esposa terminara. Por fin salió y se sentó frente a mí. Sus manos hinchadas y rojas, rostro y brazos ensangrentados, el pecho agitado. Nos miramos en silencio. Le pregunté, ¿está muerto? Ella respondió, eso espero. Asentí. Y eso era todo lo que había que decir sobre el tema. Entendía perfectamente cómo se sentía y estaba de acuerdo con ella. No sabía qué hacer. Así que nos quedamos sentados esperando en silencio. Mi esposa obviamente empezó a llorar y se fue a tomar una ducha. Me quedé ahí con nuestra hija en brazos. Después de un rato, escuché gemidos y sollozos del cuarto. Mi hijo no estaba muerto. Entré para ver la gravedad y realmente era muy feo de ver. Nunca había visto un golpe tan despiadado en toda mi vida. Estaba tirado en el suelo, retorciéndose por todos lados, con la cara llena de sangre. Su nariz estaba totalmente aplastada y sus dos ojos completamente cerrados e hinchados, empezando ya a ponerse negros. Noté que 2 de sus dedos estaban doblados de forma extraña. También se orinó en los pantalones. Creo que le faltaban dientes, pero no vi ninguno en el suelo. Tampoco podía ver dentro de su boca porque sus labios estaban hinchados. Por haberlo hablado después con mi esposa, sé que ella había roto deliberadamente cada parte de su cuerpo, concentrándose más en sus pulmones. Ella me dijo que lo golpeó en la ingle varias veces, hasta que sus piernas ya no pudieron más. Ella continuó atacándolo incluso después de que él se desmayó. Cuando mi esposa salió de la ducha, yo aún no sabía qué hacer con nuestro hijo. No sabía si llamar a la policía, a una ambulancia o llevarlo al hospital yo misma. Sinceramente, no tenía ni idea de lo que debía hacer. Después de un tiempo, me di cuenta de que ya no me importaba lo que pudiera pasarle, y decidimos dejar que viviera o muriera por sí mismo. Había una habitación en el sótano que realmente nunca habíamos usado. Nos mudamos ahí con mi esposa e hija, asignamos el último piso para mi hijo y cerramos todo con llave, separando totalmente nuestras vidas. Había suficiente comida en los armarios de arriba para al menos 2 semanas. Teníamos un baño en el sótano, una pequeña cocineta y una entrada separada que nos permitía dejar de subir al piso de arriba. Decidimos que ya habíamos terminado con él. Pensé que dejaríamos que se le acabara la comida y veríamos qué pasaba. La semana siguiente lo oímos moverse arriba. Creo que la mayor parte del tiempo estaba en su cama recuperándose. Iba al trabajo alerta por si me atacaba en el pasillo, pero nunca lo hizo. Mi esposa se quedó en casa con nuestra hija y nunca la perdió de vista. Una noche lo oímos volverse loco, golpeando y destruyendo todo en la casa. No reaccionamos. Nunca intentó bajar ni acercarse a nosotros. Creo que tenía miedo de que mi esposa terminara el trabajo. Después de 3 semanas en el sótano, llevábamos varios días sin escuchar nada. Viniendo de arriba, me aventuré al piso principal de la casa. El lugar estaba destruido y no había señales de mi hijo. Se había ido. Tomó meses reparar los daños que él había causado. Había comida y excremento esparcidos por todas las paredes, vidrio roto en el suelo y agujeros en los paneles de yeso. Él lo destruyó todo. Arrancó el linóleo en la esquina de la cocina y vació el extintor de espuma en la sala. Me alegra que no incendiara la casa. Aún no sé por qué no lo hizo, ya que de niño solía prenderle fuego a las cosas. Después viví con miedo diario. Tenía miedo de que regresara, que le tendiera una emboscada a alguno de nosotros de repente y tratara de matarnos. Nos mudamos como 3 años después. Y finalmente dejé de tener miedo de que regresara, de que reapareciera. Él no sabía dónde estábamos. Al fin me sentía segura. Eso sucedió hace mucho tiempo. Mi hijo nació en primavera de 1971 y mi hija en 1988. Soy un hombre viejo, cumpliré 70 años este año y mi esposa murió de cáncer en 2016.
Mi hija tiene 34 años. Tras la muerte de mi esposa, me mudé con ella y su esposo. Mis 2 nietas pequeñas son mi mayor alegría. Voy a terapia 2 veces al mes para hablar de esto. No sé dónde está mi hijo. La última vez que lo vi, estaba tirado, ensangrentado y destrozado. No sé nada de él desde que se fue hace más de 30 años, ni quiero saberlo. Desde entonces he sentido mucha culpa y emociones contradictorias. Yo no lo golpeé personalmente, pero lo permití y pensaba que se lo merecía. No intenté matarlo, pero habría estado feliz si moría. Espero que haya superado sus demonios y lleve una vida normal. De lo contrario, si no fue capaz de cambiar, si siguió siendo como era antes, entonces realmente espero que alguien lo haya matado. Y no importa cómo haya sucedido, solo deseo que ya no esté afuera, lastimando a otras personas.